Hola, ¿qué tal a todos? Seguimos con la lectura del libro Vengo a sanar del Padre Darío Betancourt, en esta ocasión con el capítulo 3. Capítulo 3. 4 pasos para la curación. El capítulo 38 del libro del Eclesiástico es muy rico en enseñanzas sobre la curación. Ahí encontramos los 4 pasos que se deben seguir cuando una persona está enferma. Número 1. Recurrir a Dios. El siguiente texto debería estar en todos los hospitales. Hijo, en tu enfermedad no te amargues, ruega, vuélvete al Señor que Él te curará. Eclesiástico capítulo 38, versículo 9. El doctor Fritz Lachmann, profesor de la Universidad Hebrea de Jerusalén, hace notar que los médicos no eran conocidos en Israel durante los tiempos primitivos, y que la primera vez que aparece el título de médico, Rofé, se refiere a simples embalsamadores. Génesis 50, versículo 2. La enfermedad era mirada como un anuncio de la muerte. El rey Asa, a quien se le reconocen varios méritos y hazañas, es llevado tanto a la derrota como a su muerte dolorosa por haber flaqueado en la confianza a Dios y haber confiado más en la ciencia humana que en la bondad divina. Ver segundo libro de las Crónicas, capítulo 16, versículos 11 al 12. La medida de la misericordia que el Señor usa con nosotros es la esperanza que en ella tenemos. De aquí que Jesús repetía constantemente al hacer sus milagros: que te sea hecho según tu fe. Tu fe te ha salvado. Por eso en María Santísima Dios hizo grandes cosas. Ella creyó más que todos. Mucha gente se vuelve en último lugar a Dios y después de haber acudido a muchos recursos, hasta de origen diabólico, con lo cual quedan dañados y enfermos en vez de buscar antes a Dios. ¿Por qué hay que recurrir a Dios antes que al médico? Porque el médico, como la medicina, son limitados en sus posibilidades, logrando a veces acertar en sus propósitos. Ver Eclesiástico 38:13, pero otras no. Ver Marcos 5:26 y Tobías 2:10. Otra razón muy lógica es porque ciertas enfermedades son productos del pecado, por ejemplo las enfermedades venéreas. Número 2 o segundo paso, el arrepentimiento. Apártate del pecado, endereza tu conducta y limpia tu corazón de toda culpa. Eclesiástico 38:10. Dios pide apartarse del pecado y limpiar el corazón de las culpas, porque el primer desequilibrio de salud física es el desorden moral traído por el pecado. En Génesis 3:16 al 19 se descubren todas las funestas consecuencias que trajo el pecado a nuestros primeros padres y con ellos a toda la humanidad. Por eso confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados. Santiago 5:16. En este texto de Santiago encontramos una explicación del segundo paso para la curación. Una sincera confesión de los pecados es fuente abundante de paz y esta en sí misma es una curación que lleva a una sanación integral. Un médico psiquiatra me decía que él pedía a sus pacientes, según su propia religión, que hicieran un acto de arrepentimiento de sus pecados, porque él estaba convencido de los frutos tan maravillosos de ellos. Número 3, o tercer paso, hacer ofrendas. Ofrece a Dios sacrificios agradables y flor de harina en memoria, y haz ofrendas generosas de acuerdo con tus recursos. Eclesiástico 38:11. Hacer ofrendas. Parece ser el paso más oscuro y extraño de los 4, pero al mismo tiempo tiene una gran conexión con nuestra obligación de dar culto a Dios. En Levítico, capítulo 2, versículo 2, leemos que las ofrendas son para recuerdo y olor suavísimos. Esto es, para hacer presente nuestra petición a Dios. Este tercer paso, hacer ofrendas, podría hacerse concreto en la siguiente forma: mandar celebrar el santo sacrificio de la misa para la gloria de Dios y nuestra salud. Hacer donaciones especiales a la iglesia o entidades de beneficencia de acuerdo con nuestros recursos. Para los diezmos a la iglesia de Dios. En Malaquías 3, del 7 al 12, Dios habla de las bendiciones y maldiciones a quien lo hace o lo omite.
Ofrecer la propia vida a Dios. La ofrenda más grande que Jesucristo hizo fue el dar su vida por nosotros. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Lucas 23:46. Nadie puede dar muestra más grande de amor que el que da la vida por otro. Juan 15:13. Entregar la vida es una ofrenda agradable a Dios. Sería algo así como decir: Dios mío, si esta enfermedad es el medio que tú quieres usar para llevarme de este mundo, aquí estoy, hazlo. Cuarto paso, recurrir al médico. Enseguida recurre al médico, porque a él también lo creó Dios. No prescindas de él, puesto que lo necesitas. Eclesiástico 38:12. Notemos que aunque Dios pone al médico en último lugar, no lo descarta como medio por el cual nos viene la salud. Dios quiere ocupar el primer lugar. La mayoría de nosotros lo que necesitamos es invertir el orden de las cosas, poniendo de primero el último. Buscamos al médico antes y después recurrimos a Dios. No podemos despreciar la labor del médico. Dios nos manda a recurrir a él. Muchas veces Dios nos va a curar a través de las medicinas y prescripciones médicas. El eclesiástico sigue explicando la posición del médico. Pues ellos también rogarán al Señor que les conceda la gracia de aliviarte y de sanarte para que recuperes la salud. Eclesiástico 38:14. El médico, el farmacéutico y el enfermero han de saber que no solo de ellos depende la curación del enfermo, por lo cual deben rogar a Dios que les ayude en su diagnóstico y en el tratamiento. Tanto el enfermo como el médico han de recurrir al auxilio divino. El autor del eclesiástico dice: peca contra su hacedor el que se las echa de valiente ante el médico. Eclesiástico 38:15. Quien se niega a ir al médico y se opone a las prescripciones de la medicina, atenta contra los medios que Dios ha puesto a su disposición. Nótese muy bien que Dios nos manda a buscar al médico después de recorrer los 3 pasos anteriores. La Biblia narra con sorpresa que el rey Asa, sufriendo una terrible enfermedad de los pies, ni aun en su dolencia buscó al Señor, sino a los médicos. Segunda de Crónicas 16:12. Invirtiendo el proceso del plan de Dios. Un día vino un hombre a mi casa a verme, junto con su esposa. Su semblante era el de un muerto ambulante, el color amarillento de su piel, sus ojos hundidos, sus huesos apenas sostenidos por unos pocos músculos y nervios acabados. Daban a comprender que este pobre hombre estaba ya cerca de la tumba. Me contó que, según los médicos, le quedaban más o menos unos 2 meses de vida, porque el cáncer le tenía invadido el hígado, el páncreas, estómago y en general todo el cuerpo. Queriendo dejar todo listo para su entierro, vino a preparar lo correspondiente a la iglesia y me preguntó cuánto costaba la misa de su funeral. Mientras me hablaba, me di cuenta de que era un buen candidato para que se mostrara en él el poder de Dios. Entonces le invité a que viniese por la noche para orar por él en el grupo de oración. Así fue. Todos oramos llenos de una gran confianza en el Señor. Cuando llegó a su casa, había recobrado el apetito, perdido por su enfermedad. Comió con cuidado debido a su estado, pero al día siguiente el hambre aumentó más y más. Entonces llamó al médico y le contó lo sucedido. El doctor le contestó: «Usted ya va a morir, déese algunos gustitos últimos y coma lo que quiera». El hombre, mientras más comía, mejor se sentía. Subió de pesos y sus mejillas recobraron el color de una persona saludable. Después de algún tiempo fue dado de alta y llegó a tener hasta 2 trabajos. Lo que me sorprendió más de este caso fue que posteriormente contó que un día, en medio de la enfermedad, se dijo a sí mismo: si me quiero sanar de este cáncer físico, lo primero que tengo que hacer es sanarme del cáncer espiritual del pecado. Y después de 17 años de estar lejos de Dios, lo buscó y lo encontró. Hizo una confesión con gran devoción y recibió la Sagrada Comunión. También contó varias veces que había mandado celebrar el santo sacrificio de la misa en un santuario famoso de su país, y que decía el Señor: «Ahora sí, haz de mí lo que quieras, como quieras y a la hora que quieras, y bendice abundantemente a mi médico». En este caso se pueden identificar claramente los 4 pasos de que una persona debe dar al encontrarse enferma. Vuelta a Dios, lo hizo después de 17 años. Arrepentimiento, se confesó. Hacer ofrendas, mandó celebrar la misa.
recurrir al médico. Se puso en sus manos para que lo tratara y oró por él. Fin del tercer capítulo. Gracias por escucharnos. Nos vemos en la próxima.